Bueno, entonces, nada más haciendo un repaso del marxismo, lo vimos la semana pasada. Entonces, el marxismo, filosofía marxista o ideología marxista, es esto, es una supuesta filosofía o ideología que ataca completamente, supuestamente, al capitalismo, ¿no? Pero yo les enseñaba, les puse, ¿no? Los enunciados del marxismo, se los puse tal y como se enseña que el marxismo dice que el origen de los males es la propiedad privada, que hay una lucha de clases, ¿no? Los que tienen capital, los que tienen propiedad privada y contra los que no tienen. Se puede decir un poco como los ricos contra pobres, casi. No exactamente, pero sí. Etcétera. Y que todo es una lucha de clases, ¿no? Pero hay muchos parecidos del marxismo con el capitalismo. Hay demasiado parecido. Y yo se los había expuesto la semana pasada, que hay demasiado en común, como la creación de un banco central y también estos aspectos que se me pasó decirles. El marxismo como el capitalismo, ambos quieren un universalismo. ¿Qué es esto de universalismo? Universalismo es de que quieren que todos los países tengan esas ideologías. Tanto el capitalismo como el marxismo proponen, dice, una república universal, proletaria. Hoy, bueno, esto en caso del marxismo, el marxismo propone una república universal proletaria, es decir, que ya no haya fronteras, que haya una sola república. Por eso le llama universal, es como una república mundial proletaria. Pero la globalización, lo que es el capitalismo, también propone lo mismo, con sus conceptos de un mundo o un nuevo orden mundial. Ambos proponen lo mismo, es igual. O el aún más abstracto de la humanidad. Entonces, sí, el capitalismo tiene esos conceptos. Ambos, capitalismo y marxismo, pregonan un universalismo estandarizado, aunque hoy la globalización resulta mucho más sutil que el viejo régimen marxista. Es decir, este libro fue escrito hace 20 años, pero aún así tiene cosas de actualidad. Es decir, hace 20 años, pues sí, el capitalismo consistía en el libre mercado, que lo que les dije la semana pasada. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, o los tratados de libre comercio entre países. También está la Organización Mundial de Comercio. Entonces, a eso se refiere con universalismo, como que todos estén en el mismo lugar. Por ejemplo, en la ONU, en las Naciones Unidas, ahí viene otro compañero, todos estén en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, eso es universalismo. Y el marxismo y el capitalismo proponen prácticamente lo mismo. Bueno, entonces, y también esto, muy importante, de esta manera permanece incolume, es decir, sin cuestionar el pensamiento único de lo politically correct. Ambos, tanto el capitalismo como el marxismo, abogan por un discurso políticamente correcto. Es decir, no puedes hablar sí, bueno, antes era no podías hablar, digamos, de otras alternativas, ni al marxismo ni al capitalismo. No podías hablar de una economía nacional. Actualmente ya empeoró, actualmente ya no puedes hablar de, no sé, del feminismo, del aborto, etcétera. Pero ambas ideologías abogan por un discurso único aquí dice lo políticamente correcto. ¿Sí se entiende o más o menos? Digo, ahorita que están chicos, sí, puede que no lo entiendan mucho, pero díganme, cualquier duda. Conforme vayan avanzando, o lo que ven en los TikToks, creo que lo van a ir entendiendo, esto del discurso único, de lo políticamente correcto. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces también el capitalismo y el marxismo abogan por un materialismo. Dice, el marxismo propone como motor de la sociedad y eje de la historia la lucha de clases. ¿Qué es lo que les dije, no? Que todo es una lucha de clases. Ricos contra pobres, o bueno, lo que el marxismo dice,
los que tienen propiedad privada contra los que no tienen. Luego dice manifestación suprema, bueno, esto déjenlo. Bueno, luego dice, hoy el hedonismo, es decir, los que buscan el placer, el consumismo y materialismo son una clara e inapelable característica de la globalización. Ahí está, ambos son idénticos, son muy parecidos, que también presupone un mismo tipo de ser humano. Y si el marxismo era oficialmente ateo, se los puse la clase pasada, ¿no? Que Marx decía que Dios es un dictador, es decir, que no hay que creer en Dios. Pero pues también el capitalismo salvaje propone un ateísmo, quiere sacar de todo a la religión, a Dios lo quiere sacar de todo. Entonces, eso tienen en común el capitalismo y el marxismo. Quieren sacar a Dios de todo, quieren que la gente no crea en Dios. Eso también propone el capitalismo salvaje, el capitalismo. Entonces, eso tienen en común también. La única diferencia, dice acá, radica en el hecho de que la globalización utiliza más eficazmente la psicología de masas, lo que a menudo incursione en lo espiritual, la New Age, o se aproveche de ciertas sectas religiosas, pero siempre con el objetivo de lograr mayores niveles de control social. Sí, hay ciertos ritos que son manipulados por gente marxista o capitalista para controlar a las masas. Bueno, eso ya es un tema de mucho debate, pero bueno, lo voy a dejar así un poco al aire, ¿sí? No sé si algunos de ustedes anda ahí practicando esto del New Age. Nadie, bueno, entonces digo, para que nadie se me ofenda, pero sí, es algo de mucho debate. Es para toda una clase, pero bueno, ahorita no lo voy a tocar. Dice, o sea, la globalización descubrió que el opio de los pueblos es un producto de gran utilidad. Ahí está, algún tipo. El ser humano, como les dije, necesita creer en algo, necesita lo espiritual. Y es por eso que los desvía a la gente en ciertas sectas religiosas, en ciertos ritos, que son, no sé, diferentes, pero que sí son para manipular a la gente. Bueno, entonces, dudas hasta acá, comentarios, y tanto el marxismo como el capitalismo lo hacen, ambos lo hacen. Tan solo lo del gobierno actual, en ocasiones parece una religión. No puedes criticar hay personas que casi es su religión, el gobierno actual. Digo, no critico al gobierno, ha hecho cosas buenas, y sí, tiene cosas buenas, pero hay gente que ya se fanatiza como si fuera religión. ¿Sí se entiende? Hasta hoy de una persona que compró una estatua de López Obrador, bueno, del presidente. Digo, yo no, no lo critico, ha hecho cosas buenas, pero no para tener ahí digamos, pues sí, una figura, tipo alcancía, era una alcancía, me dijeron, tamaño casi persona del presidente, bueno, de la caricatura del presidente. Entonces sí, realmente es algo ya, un fanatismo ya. Bueno, y ambos, capitalismo y marxismo, abogan por la desaparición del Estado-nación. Ambos abogan por la desaparición del gobierno. Ambos lo abogan. Ya ven, las marchas todo el tiempo, ¿no? Se quiere quitar al gobierno todo el tiempo. Pero también el capitalismo también quiere que se quite al gobierno, porque le es un obstáculo para imponer sus precios, digamos, todo, ¿no? Todo su mercadeo tanto del capitalista como del marxista, el gobierno, el Estado-nación es un obstáculo. Lo quieren quitar, lo quieren eliminar. Dice, el marxismo propone que una vez lograda la dictadura del proletariado, el Estado no tendrá razón de ser, por lo que el proletariado lo disolvería espontáneamente. Los impulsores del nuevo orden mundial, clara y explícitamente, se proponen borrar todas las fronteras nacionales. Es lo que quieren tanto el capitalismo como el marxismo, borrar las fronteras nacionales. Entonces no son contrarios, no son tan enemigos después de todo. Ambos tienen demasiadas cosas en común, ¿sí? Casi son como un matrimonio que
que se casaron porque tienen cosas en común y bueno, tienen una que otro pleito, ¿no? Tienen sus disputas de vez en cuando. Realmente son un matrimonio, digo por así decirlo, o una relación, un noviazgo. Son un noviazgo, el marxismo y el capitalismo. Aparentan estar peleados, pero en realidad, pues sí, tienen relaciones, tienen su unión. Dice, bueno, digo, el matrimonio y el noviazgo deben ser cosas buenas, pero digo, si lo vemos como que en ocasiones tienen pleitos y así, pero que están unidos, pues sí, prácticamente el marxismo y el capitalismo son así, realmente están unidos, no están separados. Ah, bueno, entonces dice, mientras se combate al nacionalismo y toda fuerza favorable a la nación y al Estado, y explícitamente declaran que su objetivo consiste en gradualmente disolver a los estados-nación del planeta. Ambos lo hacen, el capitalismo y el marxismo. El capitalismo quiere un libre mercado, que no haya fronteras, no haya constituciones en los estados para que no haya obstáculos para que vendan sus productos. Y el marxismo igual, no quiere fronteras, no quiere gobierno para que impongan su ideología. Entonces tienen esas dos cosas en común. Ah, bueno, entonces, también, bueno, no voy a tocar ese, también de democratismo. Ambos, quieren o hacen una pinta, una, ¿cómo se dice? Una pantalla de la democracia, ambos, tanto capitalismo como marxismo. La función del dinero, y dice acá, este es el tema central. Este es un tema muy importante del que apenas se habla y que sin embargo conforma una de las claves que ha permitido el gigantesco crecimiento de las fuerzas que promueven la globalización y también del marxismo. Un paradigma del capitalismo, es decir, una característica principal del capitalismo, es el libre mercado, que consiste en considerar que el dinero no es solo un mero medio de intercambio en la economía, sino que también tiene un valor intrínseco en sí, perdón. Por ende, se le puede comerciar como una mercancía, más según supuestas leyes de mercado, con la diferencia de que debido a que el dinero es una abstracción, sus posibilidades de crecimiento resultan infinitas. Ah, bueno, este es un tema ya más profundo, espérame, lo voy a resumir. Ahí está, ¿y qué dice el marxismo? El marxismo jamás fue otra cosa que un burdo capitalismo de Estado, lo que explica por qué jamás cuestionó este paradigma fundamental capitalista respecto a las funciones del dinero. Es decir, el marxismo, la gente que es fanática de eso, lo pone como la máxima revolución, como que lo más alternativo que puedas encontrar en la vida. Pero no es así. No cuestiona la función del dinero que tiene el capitalismo. Es decir, miren, ustedes cuando el Banco de México expide o imprime un billete de 100 pesos, en realidad el país se endeuda, creo que como en 5 o en 10 pesos, no me acuerdo en cuánto se endeuda, pero sí, por eso la deuda jamás se puede pagar, porque mientras más billetes se impriman, pesos, más se endeuda el país, lo cual no debe ser, es algo, obviamente, esto es un crimen, como tu dinero que es para tu intercambio, para ayudar al intercambio comercial, ¿por qué te debe endeudar? Entonces, es algo que el marxismo jamás critica, y más bien el marxismo lo aplica en su doctrina, que debe haber un banco mundial, un banco del proletariado, digamos. Entonces, este es el corazón del capitalismo, y el marxismo lo tiene muy enraizado, no critica esta parte. Entonces, finalmente, bueno, tanto capitalismo y marxismo tienen demasiadas cosas en común. No es no están tan peleados como creemos. Y aquí finalmente, bueno, terminando esta idea, este autor, Zbigniew Brzezinski, que menciona aquí el libro, él decía que en el libro La Era Tecnotrónica, que los países no iban a ser ni capitalistas ni comunistas, ni capitalistas ni marxistas,
sino que iban a ser una combinación de ambos, que la economía iba a ser capitalista, pero que la ideología iba a ser marxista. Lo que vivimos casi en Oaxaca, de que hay bloqueos, muchas marchas. Digo, las marchas están bien, pero los bloqueos ahí sí ya no. El bloquear, ¿cómo se dice? Edificios y todo eso, centros comerciales, que la mente de las personas iba a ser marxista, pero que la economía iba a ser capitalista. Entonces, que eso iba a ser la sociedad, una combinación de ambos. Y ya modificado a la época actual, 2023, que la gente iba a ser capitalista en su economía, pues sí, comprar cosas de marca y todo eso, pero al mismo tiempo iba a ser marxista cultural, es decir, que iba a ser feminista, iba a estar a favor del aborto, de la ideología de género, sin saberlo. Es decir, que a la gente les iban a lavar el cerebro a través de las redes sociales, de los medios, para que esté, sí, a favor del feminismo, del aborto, de la ideología de género, y también que esté a favor del capitalismo, que compre cosas de marca, pues sí, todo, ¿no? Todo lo que es el capitalismo. Entonces, sí, esa iba a ser la sociedad. Y ya lo decía este político, bueno, de hecho es político, fue político, Etzminio Berginski. Entonces sí, en primer lugar, no están tan peleados. Ah, bueno, dudas hasta acá, comentarios, si se entendió o más o menos. Ah, bueno, entonces vamos a ver quién está. Ah, estaba Gloria hace rato. Ah, bueno, entonces vamos a seguir. ¿Dudas hasta acá, comentarios? ¿Si se entendió o más o menos? Bueno, esto del marxismo se enseña más que nada, quizás, no sé si en el TikTok o en las redes sociales, pero sí, por ejemplo, si ven el canal del Politécnico, lamentablemente hay videos que explican de esto, que del marxismo. Pero digo, no lo enseñan como hecho histórico, digo, como algo que pasó, sino lo enseñan casi como algo que debiera estar pasando, como algo que se debe imponer, ¿no? En el país. Casi lo ponen como verdad, casi como si fuera algo, una verdad que se debe enseñar, ¿no? Lamentablemente. O el canal de la UNAM también. Lamentablemente lo explican como si fuera algo que fuera verdad y que fuera algo que debiera, ¿no? Implementarse. Entonces, por eso es que yo enseño este tema. Digo, es parte del temario, es parte del temario, lo que es el marxismo, y bueno, el capitalismo no, pero si hablo de marxismo, debo hablar de capitalismo, forzosamente. Es parte del temario. Entonces, y parte de la Revolución Rusa. Entonces, también un comentario muy interesante que hace José Vasconcelos en su libro de Ética. Lo recomiendo mucho, Ética de José Vasconcelos. Él dice que el marxismo no tiene nada de científico. Digo, para los que son fans del marxismo y también fans de José Vasconcelos. Luego muchos admiran a José Vasconcelos sin saber su pensamiento ni leer sus libros. Él decía que el marxismo no tiene nada de científico, que es una fantasía, que es una utopía, decía, que no es aplicable y que solamente los países atrasados lo implementaban, que lamentablemente en México, como lo querían mantener atrasado, se implementaba en las universidades, pero sí que el marxismo solamente era para países atrasados. Entonces, quizás por eso en México quizás no avanzamos, porque esto del marxismo se enseña en las universidades, se quiere enseñar casi como ley, ¿no? Como verdad, casi. Ah, bueno, ¿dudas, comentarios? No, y también le tira al capitalismo. Él dice que el capitalismo pues nació en el Reino Unido. Entonces, ¿por qué vamos a implementar una economía que nació en el país que prácticamente oprimió a muchas naciones, incluso a México? Bueno, y del Reino Unido pues viene Estados Unidos. Entonces, prácticamente aplica lo mismo. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá.
Bueno, entonces, ¿sí se entiende o más o menos? ¿Dudas, comentarios? Digo, opiniones, si alguien dice que, digo, si alguien quiere decir que hay algo bueno del marxismo, pues puede decir, ¿no? Digo, yo no los voy a, ¿cómo se dice? A reprobar o algo así. Ya ven que yo nada más les pregunto en los test lo que les hago copiar, ¿no? Nada más eso. A ver, dudas, comentarios de algo que hayan oído en otra parte. Bueno, entonces, sigamos. Creo que hoy todos estuvieron mal su internet, porque nada más está... Ah, bueno, Antonio, ¿estás tú? Y hace rato estaba Gloria nada más. Ah, bueno, y Heidi, bueno, creo que se confundió ahí. Ahí, pues bueno, por la confusión que yo hice. Ah, bueno, entonces sigamos. Ah, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Revolución Rusa? Ah, bueno, entonces la Revolución Rusa viene siendo como una implementación de, de esta ideología marxista a Rusia. Viene siendo como un intento de implementar toda esta ideología que les puse, todo esto, a Rusia. Y de ahí surgió la famosa Unión Soviética. A ver, lo voy a escribir. Eso es hecho histórico. Vamos a ver. Espérenme, nada más déjeme sacar el pizarrón. Miren, de hecho, yo podría decir, de hecho, José Vasconcelos creo que también lo dice. Creo que de los primeros intentos del marxismo, creo que fuimos nosotros, de hecho, con las leyes de reforma, con quitar a Dios, quitar a todo lo que tenga que ver con Dios y y una forma de economía casi un poco marxista. Creo que fuimos uno de los primeros ensayos. Digo, cronológicamente no coincide, pero como ese tipo de economía que se quería imponer ya se estaba viniendo en países como el nuestro. Ah, bueno, vamos a ver. También repasando un poco lo de la semana pasada, les había puesto esta imagen, ¿no? De este video. Es sobre Marx siendo felicitado, ¿no? Por estos magnates, esta gente, pues sí, digamos, capitalista, rica, que todo, ¿no? Aquí explicaban que este es Rockefeller, John D. Rockefeller, este es Max Warburg, de ahí también JP Morgan, por ahí también decían que uno de estos era JP Morgan. Aquí lo dice. Es una imagen, una caricatura de un periódico de hace 100 años, por la Revolución Rusa. Y aquí en las letras chiquitas, no sé si la leen, llegan a ver, ahí dice los nombres, dice John D. Rockefeller, JP Morgan, Joko D. Ay, no lo leo bien, pero sí, Morgan y John D. Rockefeller, debe leerse bien ahí, de Wall Street. Entonces sí, Marx siendo felicitado por esta gente capitalista. Entonces mostrando, ¿no? Este periodista decepcionado, este periodista que fue parte del Partido Comunista, decepcionado, ¿no? Por lo que descubrió que efectivamente no estaban peleados el marxismo ni el capitalismo, estaban sino trabajando en conjunto. Entonces sí, Henry Ford incluso decía que Marx se llevaba muy bien, que era muy amigo de esta gente y también de banqueros por ahí que querían implementar ciertas economías en los países, que creo por eso también en nuestro país lo impusieron, ¿no? Una forma de economía con las leyes de reforma. Entonces sí, Marx no todo se le ocurrió a él, no todo es de él, de invención de él, sino que también lo que intentan decir personas como este periodista que se llamó, bueno, aquí lo voy a compartir el video en el grupo para que lo vean, y también mujeres como Bella Dodd en su libro Escuela de Oscuridad, School of Darkness, dicen que no todo es idea de Marx, sino que muchas cosas se las dieron estas personas capitalistas, estos banqueros o estos empresarios. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, entonces vamos a empezar a ver un video que platica, ¿no? Sobre esto de la Revolución Rusa. Vamos a ver, déjenme volver a compartir pantalla. Mírenme, créanme que si tienen dudas, díganme.
Porque este tema, aunque ustedes no lo crean, es demasiado importante. Si ustedes, como yo les dije, si van a estudiar, ya sea, no sé, ciencias políticas, derecho, humanidades o qué otra carrera, filosofía o etcétera, bueno, incluso contaduría. A veces hay maestros que ya les enseñan este tema. Digo, incluso en contaduría, yo recuerdo que una amiga me decía que en sus clases el maestro luego les decía que él es marxista y les quería imponer esa ideología. Entonces, créanme que es importante conocer esto, ¿no? Bueno, al menos desde la perspectiva que yo les doy, con hechos históricos y con otras perspectivas de otras personas, decepcionadas, ¿no? De esta ideología. No digo que se peleen con estas personas, no, nada más digo, les pongo otra forma, ¿no? De ver las cosas, para que no se queden con una sola visión. Sí, es muy importante tener otras visiones. Ahora entonces, vamos a ver este video. Me dicen cualquier duda. ¿No? Entre otras cosas. Lo cierto es que lo que se quiere romper acá es la idea, y con esto quiero introducir un poquito el tema, después te voy a dejar, Pablo, tirar algunos detalles, sobre todo de evidencia documental que tenemos a montones, es este mito con el cual se instaló en su momento el comunismo en Europa, que es de alguna manera una herencia de la propia ideología montada en torno a los escritos de Carlos Marx, en función de la tesis del hombre que en sus ciclos dialécticos a través de la historia están atravesados por el antagonismo de clases. Así, Marx nos enseña, ¿no?, en el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, que en determinado momento de la historia las fuerzas sociales, las fuerzas productivas, entran en una situación de contradicción hasta llegar a un cisma, dando lugar a un nuevo periodo postrevolucionario, después va a ser en estos términos, generando cambios a través de la historia, ¿no? La historia del hombre es la historia de la lucha de clases, y esta sentencia tenía que imponerse y encorsetar muchas cosas que en la realidad son muy complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que con Marx pervive, sobre todo en la tinta de sus seguidores, de post-marxistas, la idea de que todo capitalista burgués, todo y cada uno de los capitalistas burgueses, era necesariamente enemigo de todos y cada uno de los proletarios. Esto es quizás el primer gran mito que se rompe con esta caricatura de Minor. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Minor mostraba que el verdadero antagonismo en el Estados Unidos, sobre todo en el mundo de las economías capitalistas de principios del siglo XX, era otro. El antagonismo era entre las finanzas monopólicas, el mundo de los intereses monopólicos, y el mundo de la economía capitalista del laissez-faire, por supuesto, de la libre competencia, de la pequeña burguesía nacional. De hecho, justamente en ese mismo año, en 1911, algo que es sintomático, a través de la aplicación de la ley Sherman, la Corte Suprema obligó, por ejemplo, entre otras cosas, a John Rockefeller a dividir la Standard Oil en 34 empresas petroleras, prácticamente una por cada estado. Y entre ellas Chevron, no sé si te suena sí, de algún lado. Sí, no suena conocida. No suena conocida. Y después de este revés que sufrieron los monopolistas, se generaron una serie de acontecimientos que fueron en sentido contrario. En 1913, por ejemplo, muere JP Morgan, se crea la Fundación Rockefeller y se crea sobre todo la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal. Que es la estafa más grande de la historia de la humanidad para algunos. O sea, que algún día le vamos a dedicar a las contribuciones de Griffin sobre la Reserva Federal, porque realmente, ustedes saben, los norteamericanos pagan con sus impuestos una tasa
por la emisión de la moneda, que en toda economía capitalista es un commodity, no puede haber capitalismo sin moneda. Entonces, es realmente un negocio claro, multimillonario a cambio de nada, esfuerzo y riesgo cero. En rigor de verdad es pagar a un tercero que Privado. funciona como un privado y que en el fondo lo es, bajo la máscara de una entidad semipública. Lo único que tiene de federal es el nombre. Correcto, pagar a un tercero por la emisión de la propia moneda. Como si la propia moneda se tratara, amén de no ser propia, deja de ser propia si hay que pagar por ella, como si se tratara... Voy a dejar de grabar porque creo por eso no se oye.